El primer debate presidencial televisado partió de forma mañosa y trucha el miércoles 22 de septiembre de esta semana, con 5 aspirantes al Palacio Presidencial La Moneda. Recordemos que el domingo 21 de noviembre del presente año están previstas en Chile las elecciones presidenciales para el periodo 2022-2026. Elecciones que se harán en conjunto con la elección completa de los 155 integrantes de la Cámara de Diputados y los 302 consejeros regionales correspondientes a los 16 consejos regionales del país. Del mismo modo, se elegirán a 27 senadores, correspondientes a las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana de Santiago, O'Higgins, Ñuble, Biobío, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes. Así es como este 22 de septiembre se dio inicio al periodo de propaganda electoral que se extiende hasta el jueves 18 de noviembre. Por su parte, la franja electoral televisada se inicia el viernes 22 de octubre y toda esta parafernalia de campaña y propaganda electoral termina el jueves 18 de noviembre a las 24 horas. Es decir, 48 horas antes del día de las elecciones. Exactamente, 48 horas antes del día de las elecciones propiamente tal, el domingo 21 de noviembre. Coincidentemente con este inicio de la propaganda electoral, es que las estaciones de televisión, CNN y Chilevisión, en conjunto, organizaron este primer debate con 5 candidatos a la moneda. Sin embargo, 7 son los candidatos que, según el sorteo del servicio electoral, quedó de la siguiente manera y así aparecerá la papeleta en el voto que recibiremos el 21 de noviembre. Con el número 1, Gabriel Boric, de la coalición Apruebo Dignidad, que lo integran el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social, Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes, además de otras organizaciones sociales sin representación parlamentaria. Con el número 2, José Antonio Kast, del Partido Republicano. Con el número 3, Jasna Proboste, de la coalición Nuevo Pacto Social, pacto que lo componen los partidos Democracia Cristiana, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Liberal, Nuevo Trato y Ciudadanos. Con el número 4, Sebastián Sichel, de la coalición Chile Podemos Más. Esta coalición la integran los partidos Renovación Nacional, Evópoli, UDI y PRI. Con el número 5, Eduardo Artés, de Unión Patriótica. Con el número 6, Marco Enríquez Ominami, del Partido Progresista, y con el número 7, Franco Parisi, del Partido de la Gente. No pasará desapercibido que, siendo 7 los candidatos oficiales a la presidencia a la República, en el primer debate televisado solo estuvieran 5, es decir, estuvieron Gabriel Boric, José Antonio Kast, Jasna Proboste, Sebastián Sichel y Eduardo Artés. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó con Marco Enríquez Ominami del PRO? ¿Y qué pasó con Franco Parisi del Partido de la Gente? Sí, ¿qué pasó? ¿Se cayeron de la papeleta? ¿Ya no son candidatos? ¿Se cayeron por voluntad propia o por otras causas? ¿O esto bien podría ser interpretado como el primer acto de intervención electoral provocado por 2 de los más importantes canales de la televisión abierta chilena, como lo son CNN y Chilevisión? La política, dicen los dedicados profesionalmente a ella, es sin llorar. Entonces, nadie tiene derecho a cuestionar que desde el primer acto público comunicacional, 2 canales de la televisión abierta, organizadores de ese debate de forma indirecta o subrepticia, desparejen la cancha desde el día 1 de los aspirantes a la moneda. No solo afecta a los candidatos Enríquez Ominami y Parisi, sino que, y principalmente, afecta a los más de 17 de millones chilenos y chilenas que tenemos derecho de voto, y que para decidir es indispensable a lo menos conocer las propuestas, sus posturas
conocer el escrutinio periodístico y el escrutinio público y finalmente comparar para luego elegir. Las razones oficiales y públicas esgrimidas es que ese debate era presencial, inmodificadamente presencial. Los organizadores, vale decir, CNN y Chilevisión, sabían de antemano que Franco Parisi estaba en Estados Unidos. Del mismo modo sabían que Marco Enrique Sominami debía cumplir cuarentena obligatoria luego de su viaje a México el 18 de septiembre para desempeñar su rol de secretario ejecutivo del Grupo de Puebla en la sexta cumbre de la CELAC, de jefes y jefas de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Sabiendo esto, entonces, no es del todo incomprensible pensar que no estuvo ajeno este hecho de estar ellos fuera del país para organizar este primer debate de los aspirantes a la moneda de modo irrenunciablemente presencial. Es de perogrullo pensar que esto no fue una casualidad. Pocos o nadie en Chile podría pensar que hoy no es posible organizar un evento televisivo mixto, presencial y diferido, online, vía Zoom u otra plataforma. Ocurre a diario en estos mismos canales de televisión, esta forma mixta de programas. ¿Para qué hablar de universidades, colegios, instituciones de las más diversas actividades, etcétera? Y como corolario, ese mismo día del primer foro de los candidatos presidenciales excluidos, Marco Enrique Sominami y Franco Parisi, ese mismo día hablaba desde Chile ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el presidente Sebastián Piñera. Del mismo modo que estos dos candidatos a la moneda no los dejaron participar. Es decir, reitero, intervino desde Chile en la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero este debate estaba organizado inmodificadamente de modo presencial. Sospechosa la... bueno. Bienvenidos. Mediodía en Chile. Soy Miguel San Martín Baeza, periodista y conductor de Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales, aquí donde a usted se le reconoce que merece más y mejor, porque sus derechos no son favores políticos. Además del inicio de la campaña electoral, propaganda electoral incluida, la semana política nuevamente ha estado marcada por el conocimiento de nuevos episodios de corrupción en las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Algunos sostienen que son actos tan esporádicos como individuales y que no constituyen una norma ni forma parte de la institucionalidad. Por lo que no es prudente, argumentan, involucrar a la institución en su conjunto. Lo cierto es que los antiguos y nuevos hechos que poco a poco y de forma persistente se van develando y siendo de conocimiento público, ponen en la palestra del escrutinio público a las Fuerzas Armadas, a Carabineros de Chile. Y así, formar parte de la agenda política de la contingencia electoral y, por cierto, es deber ineludible de los candidatos presidenciales definirse con transparencia y meridiana claridad y precisión su postura al respecto. Pero quizás lo más relevante y la responsabilidad más trascendente es la que le cabe a la Convención Constitucional. Esta misma semana, el martes 21, en el programa Mentiras Verdaderas que conduce Eduardo Fuentes de la Red Televisión, estuvo la diputada Carmen Herbst, presidenta de la Comisión Permanente de Defensa de la Cámara de Diputados,
y compartió set con la periodista Alejandra Matus de la misma estación televisiva. Les invito a buscar en YouTube este programa. Les comparto ahora un compacto de las declaraciones de la diputada Carmen Hertz, reitero, presidenta de la Comisión Permanente de Defensa de la Cámara de Diputados, y que se refiere a la corrupción en las instituciones de la Defensa Nacional, incluyendo el ente político, el Ministerio de Defensa. Eduardo, en realidad los casos de corrupción del Ejército no son hechos aislados. Hay un mecanismo, yo diría, de corrupción estructural y sistemática que se inaugura por lo demás con Pinochet como comandante en jefe del Ejército. Lamentablemente, Pinochet inició varios caminos tenebrosos. Uno de ellos fue la corrupción, el otro fue el declararse enfermo cada vez que era, ¿no es cierto?, buscado por la justicia. Entonces también varios oficiales siguieron en lo mismo, todos se declaraban dementes para eludir la justicia. Pero yendo al tema de la corrupción, tenemos que recordar, Eduardo, que es gracias al subcomité de defensa del Senado norteamericano que en el marco del Acta Patriótica, después de los atentados a las Torres Gemelas, ¿no es cierto?, se empieza a investigar al Banco Rix por probable lavado de dinero. Y en esa investigación sabemos y nos enteramos en Chile que Pinochet tenía al menos 125 cuentas secretas y una trama de empresas offshore para defraudar a los chilenos. Con el abogado Alfonso Insunza, que falleció hace poco, nosotros fuimos quienes interpusimos la primera querella por malversación de caudales públicos y por fraude al fisco y por falsificación de instrumento público contra Pinochet. Pues bien, ¿qué se descubre ahí, Eduardo? Se descubre no solo que Pinochet, su entorno familiar y su círculo de generales cercanos, ¿no es cierto?, se enriquecen ilícitamente desviando fondos reservados que eran para la llamada Casa Militar, que debía instalar la moneda, y para la comandancia en jefe del Ejército, sino además el origen de su cuantiosa fortuna es en parte no despreciable por comisiones, es decir, coimas por venta ilegales de armas. Ahí es la madre del cordero. Esa arista que fue investigada por el ministro Carlos Cerda cuando estuvo a cargo de la causa, quien sufrió todo tipo de acosos en su momento, incluidas sanciones disciplinarias impuestas por la Corte Suprema, porque recibió un premio de derechos humanos por el aporte que él hizo como magistrado a la defensa de los derechos humanos en este país, fue sancionado por la Corte Suprema, fue acosado por la defensa de Pinochet y finalmente sacado de la causa, y por lo tanto el cuaderno de las ventas ilegales de armas, en la cual se nutrió la fortuna de Pinochet, quedó parado, paralizado e impune. Eduardo, lo que ocurre es exactamente lo que señaló Alejandra, es la autonomía financiera, entre otras cosas, que tiene el Ejército. El Contralor fue citado a la Cámara y fue muy claro. Es tal la cantidad y el enjambre de mecanismos internos que el Ejército tiene que a la Contraloría se le hace imposible fiscalizar todos y cada uno de ellos. ¿Las compras no pasan por un ministro? No, no es posible. ¿El ministro no da la firma? El ministro de Defensa firma lo que le entregan. Entonces, Eduardo, el ministro, el control civil sobre las Fuerzas Armadas es inexistente o es tan relativo que llega a ser inexistente. Y esta falta de fiscalización tiene que ver, no es por magia, tiene que ver cómo se inició la transición en este país. La transición se inició con estos pactos, con pactos en definitiva tácitos de impunidad. En definitiva, no hay ningún ministro de Defensa que sepa lo que realmente ocurre. Fíjese que, por favor, el tema de la corrupción, Alejandra señaló, la venta ilegal de armas terminó con el asesinato de un coronel que trabajaba en el Departamento de Logística del Ejército, el coronel Hoover, en la cual está involucrado ni más ni menos que el director adjunto de la DINE. ¿Y por qué? Porque él puso el ojo en estas ventas ilegales a Croacia, que fueron además
adoptadas por un grupo de 10 altos oficiales presididos por Pinochet en una reunión en Locurro. Están todos de acuerdo en que se haga y se descubre en Budapest con el rótulo Ayuda Humanitaria a Sri Lanka y sacan armas de distintas unidades. FAMA está involucrado absolutamente, el general Letelier y el general Krum, porque lo hacen entre FAMAE y el Departamento de Logística del Ejército, venta ilegal de armas. Seguimos y sumamos. Mirage, la FACH, significó la salida, ¿no es cierto?, de Ramón Vega. Los helicópteros Bell 12, la FACH, la salida de Patricio Ríos. Todas irregularidades, en todos tráficos de influencia y, en definitiva, al bolsillo personal. Después seguimos, tanques Leopard. Ahí queda acreditado que se pagan coimas a una empresa fantasma de Pinochet que dirigía el albacea de él, Oscar Aitken. Está acreditado. Tal es así que el Consejo de Defensa del Estado pidió que se abriera esa arista, que se investigara lo que había ocurrido con los tanques Leopard. Y seguimos con el mega fraude de la cuarta división de Aysén con la llamada Cutufa Aysén, que viene desde Surieta. Y Surieta idea un mecanismo para que las deudas de los oficiales y suboficiales en esta cutufa que armaron se les pagara con recursos públicos, más de 3.000 millones de pesos. Después el Milico Gate, ¿no es cierto? Los desvíos cuantiosos de los gastos reservados del ejército, pero así a trocha y mocha. A trocha y mocha. A eso agreguemos el escándalo de las fragatas en la Armada. Otras irregularidades. ¿Quién está involucrado? Ni más ni menos que el jefe de ASMAR. Entonces es así. Adicionalmente a lo descrito por la diputada Carmen Hertz, presidenta de la Comisión Permanente de Defensa de la Cámara de Diputados, la propia Policía de Investigaciones da cuenta esta misma semana en un informe de los presupuestos y gastos reservados en 11 años en Carabineros de Chile. La carpeta investigativa es producto de diligencias encargadas por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y contiene 30.959 páginas de la Brigada Anticorrupción Metropolitana. Esta Fiscalía dirige el caso contra ex altos mandos de Carabineros y la ex ministra Javiera Blanco, que serán formalizados por el eventual uso irregular de parte de los gastos reservados. Los involucrados, ex generales directores de Carabineros, Bruno Villalobos, Eduardo Gordon y Gustavo González, y la propia Javiera Blanco, entre otros imputados, cuya formalización está prevista para el próximo 5 de octubre en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. El informe de la Brigada Anticorrupción está dirigido al Ministerio Público, previo a la formalización por la asignación a Carabineros para pagos de gastos reservados entre los años 2006 y 2017. Se trata de la cantidad acumulada de 6.145.081 millones y otra de 1.080 millones de dólares, según consigna el diario El Mercurio antes de ayer jueves, el 23 de septiembre. La carpeta investigativa señala la distribución de gastos reservados a Javiera Blanco en el cargo de subsecretaria de Carabineros entre el año 2007 hasta marzo del 2012. Resulta evidente que la corrupción es de larga data. Ningún gobierno se escapa desde Pinochet a la fecha. Tampoco ningún ministro de Defensa, que en algún momento deberán dar explicaciones y asumir en cada caso las responsabilidades que les correspondan. Por ende, la cuestión política electoral obliga a mirar con detención a todos quienes han sido parte de esos gobiernos y a los parlamentarios de esos periodos, y a auscultar las eventuales responsabilidades políticas en primer lugar y otras si fuese el caso. Lo que no puede haber es olvido ni impunidad. Por ello, especialmente la Convención Constitucional es la llamada a estampar en la nueva Carta Fundamental preceptos draconianos que eviten y sancionen ejemplarmente a quienes caigan en esas prácticas, ya sea como autores, encubridores, cómplices directos o indirectos, como sea. Y tal vez, lo más relevante,
es que una vez sancionada la nueva Constitución, con la esperanza que pese a todas las trampas y zancadillas se apruebe, se termine inmediatamente el mandato presidencial de cualquiera de los 7 hoy candidatos que en noviembre o diciembre salga electo presidente. Del mismo modo, termine el mandato del Parlamento en su conjunto, los consejeros regionales y alcaldes, de modo tal que la ciudadanía tengamos la oportunidad de elegir en conciencia y conocimiento a quienes en cada instancia serán depositarios de nuestra confianza y de la responsabilidad de implementar la nueva Constitución y así dar comienzo a una nueva era democrática para Chile. No más cheques de credibilidad a quienes, bueno, usted sabe, los de siempre, siempre los mismos de siempre, siempre los mismos. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.